¿Qué tal amigos? Un saludo para todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Les habla Jocelyn Lucero por parte del proyecto Educándonos en Familia. El día de hoy nosotros vamos a tener en cuenta un tema muy importante que IU Happy y Orientación Familiar Activa van a presentarles y el cual se denomina economía familiar. Con mi compañero Mateo Rosillo vamos a poder entrelazar algunos puntos importantes sobre este interesante tema y para esto vamos a partir con lo siguiente. Bueno, pues ¿qué debemos saber sobre la economía familiar? En este caso, como vemos a continuación, tiene que ver con el tipo de administración financiera que el sistema familiar adquiere para satisfacer sus necesidades básicas y específicas de una manera más práctica y también que sea proporcionada a su estilo de vida y su contexto, ¿no? Entonces, la economía familiar es, por tanto, o su objetivo tiene que ver con el regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de ese hogar, a cada uno de ellos con los recursos suficientes para tener una buena calidad de vida, tomando en cuenta los ingresos y los gastos totales que refieran a ella. Ahora, ¿qué podemos considerar con esto? Que los hábitos o la responsabilidad financiera que tenga ese hogar, esa familia, tiene mucho que ver por cómo tienen esa visión de las finanzas, de los ingresos, de los gastos y cómo estos se ven a corto, mediano y largo plazo. Como bien es cierto, todas las familias son distintas. Todos estos elementos van a distinguirse como tal. Entonces, si es que a una familia le funciona el ahorrar cada semana, a otra le funcionará cada mes, ¿sí? Entonces, estas visiones se adquieren de una manera específica para proporcionar a su estilo de vida, a su contexto. Entonces, si es que a mí me sirve una cosa, tal vez a la otra familia no le servirá. Es por ello que nosotros debemos hacer una planificación directa, una planificación que nos sirva para mejorar y para tener las herramientas necesarias que nos distingan, que nos ayuden o nos beneficien a largo plazo. Dentro de esta distinción de que cada familia es única y diversa, también debemos tener en cuenta que cada etapa para la vida financiera de la familia también es diversa, también es diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de la vida en pareja y la vida con los hijos. Por ejemplo, en la vida en pareja es importante que nosotros, cuando estamos en esta etapa, estamos conociéndonos o estamos empezando a vivir, a convivir con otra persona, se pueda compartir el diálogo de temas de finanza, ¿no? Con las preguntas, ¿qué espero lograr? ¿Cómo y por qué las espero? De una u otra manera estamos generando un hábito y este tiene que ser positivo o tiende a ser positivo para poder dar un plus a mejorar estos y eliminar otros que no son tan buenos, ¿no? La economía siempre se basa en distinguir qué cosas nos benefician y qué otras nos están perjudicando o nos están haciendo tropezar. Pero cuando nosotros nos encontramos ya en una vida propiamente con hijos, ya viene el primero, y consecuentemente estamos formando una familia con más miembros que se integran, aquí va a ser, o el cambio de estas etapas dentro del ciclo de vida familiar trae una serie de conflictos, ¿no? Lo que a nosotros nos motivaba en la vida de pareja con respecto a nuestras finanzas, tienen una transición muy notoria cuando ya vienen los hijos, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones o estos cambios, los conflictos que se ven en esta transición, son normales, son completamente primordiales o se verán siempre cada que nosotros pasemos de una etapa a otra, ¿sí? Entonces, se toma en cuenta otros elementos muy distantes a los que antes se acostumbraba. Por ejemplo, tal vez en la vida de pareja, un gasto dentro de nuestra economía era viajar, ¿sí? Pero cuando ya llegan los hijos, un gasto importante es proveerles de alimento, vestimenta, educación. Entonces, todos los elementos que antes eran necesarios para nosotros se transforman y vienen otros que no únicamente nos van a favorecer a nosotros como papás, sino también como hijos, como miembros de esa familia. Ahora,
cada familia se distingue por la edad, el número de miembros, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en cuenta que una familia que se conforma por papá, mamá y 2 hijos no puede relacionarse en temas de finanzas con una familia que tenga 5 hijos, un perrito, un gatito, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta para poder hablar sobre las finanzas familiares, sobre el tema de economía familiar. Ahora pongamos atención, ¿qué es lo que nos presenta Mateo dentro de este tema tan interesante? ¿Cómo nosotros podremos encontrar algunas cosas positivas o negativas dentro de la economía familiar? Luego de haber visto, ¿no?, lo importante que es tener en cuenta los cambios existentes dentro de la economía de la vida en pareja y la vida con los hijos, hay que hablar de la economía familiar positiva y negativa. La primera pues nos hace referencia a todos los hábitos que tenemos con cada integrante de la familia para enfrentar esa crisis económica, pues que va desde cómo nos organizamos con nuestros ingresos y gastos, hasta la comunicación que se tiene pues para enfrentarla, ¿no? Por ende, la economía familiar negativa es todo lo contrario, que con el tiempo esta se convierte un factor de riesgo para que las familias entren en crisis, ¿no? Ahora un ejemplo de economía familiar positiva es priorizar pues las necesidades básicas, ¿no? Las cuales según investigadores existen cinco, tales como la vivienda, pues como sabemos es el refugio de cada uno de los miembros de la familia y nos sirve de protección, ya sea de arriendo propia, ¿no? También que conlleva, pues, eso sí, sus gastos internos como el agua, la luz, el internet, ¿no? Entre otros. Otra de las necesidades básicas que es la alimentación, ¿no? La salud, la educación, que es el aprendizaje constante, pues, ¿no? De diversos conocimientos y nos ayuda a transmitir buenos valores. Por último, los investigadores dicen que el vestuario es una de las necesidades básicas que debemos priorizar también, ¿no? Pues ya que nos protege nuestro cuerpo, además de que es un derecho de que todo niña y niño debe tener, ¿no? Es importante también hablar sobre el hábito del ahorro, pues no siempre tiene que ver con el acumular millones, pues el crear este hábito, así sea en pequeñas cantidades, esto nos puede ayudar en algún caso de fuerza mayor como el despido de un trabajo, entre otros, ¿no? Ahora, para crear este hábito podemos ayudarnos con la técnica que se llama págate a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo consiste esta técnica, no? Es apartar un porcentaje, lo cual lo ideal sería un 10%, pero esto va a depender, ¿no?, de ingreso de cada familia, ¿no? Pero lo ideal es del 10%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Antes de pagar todos nuestros gastos y todas, ¿no?, ver nuestras necesidades también, es apartar al momento que nos pagan el sueldo, apartar ese 10%, ¿sí? Todos nos preguntaremos, si gano poquísimo, ¿cómo voy a reunir el 10%? Como les decía, ¿no?, lo importante no es la cantidad, sino crear ese hábito de ahorrar. Es de vital importancia también, ¿no?, crear el hábito en nuestros hijos, ¿no? Pues ellos llegados a cierta edad pueden colaborar dentro de la economía interna de nuestro hogar y así evitar crisis también, ¿no? Por último, es importante hablar, ¿no?, de un ejemplo de economía familiar negativa, pues son los llamados gastos hormigas. Estos son innecesarios y los cuales sin darnos cuenta nos van alejando día tras día de nuestro propósito que es ahorrar, ¿sí? Y además también de salvarnos de algún gasto imprevisto y cosas así, ¿no? Sí, debemos tener en cuenta mucho de estos gastos hormiga. Bueno, dentro de todo lo que se ha mencionado anteriormente, ahora vamos a hablar un poquito de la mala administración financiera. ¿Cuáles son sus causas y cuáles serían las consecuencias de esta mala administración? Para este punto, nosotros debemos tener en cuenta que existen causales internas como causales externas, ¿no? La familia puede ser la causante de una mala administración, así como su entorno. Entonces, como tenemos aquí algunos ejemplos dentro de las causas, tenemos los sueldos bajos, ¿sí? Cómo nosotros nos encontramos dentro de nuestro entorno laboral. También implica que podamos generar una buena administración o una mala administración financiera. Los gastos hormiga, que son únicamente o se ven reflejados en, por ejemplo, yo me doy un gusto durante el día, pero ese gusto se vuelve recurrente. Ya no es solamente un dulce
todas las noches, sino más bien es un dulce cada semana. Todos los días de la semana nosotros estamos gastando 5 centavos, 10 centavos, $1. Esos son gastos de hormiga que nosotros no nos damos cuenta, pero a final de cuentas estamos generando o estamos desfinanciando nuestro presupuesto familiar. Una mala organización económica, ¿no? También el aprendizaje, el educarnos, puede generar este elemento tan negativo. Otra cosa, ¿no? Lo que estábamos hablando al inicio, con el tema o el contexto laboral, los despidos inesperados, el no contar con una planificación para el presente y para el futuro también puede generar un tema de negatividad dentro de la administración financiera. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias dentro o frente a estas causas que ya estamos viendo? ¿Cuáles serían los efectos que debemos tener en cuenta para evitarlos o para disminuirlos si ya los estamos viviendo, ¿no? Como primera consecuencia, nosotros podríamos evidenciar que vamos a tener los ingresos que nos permitan únicamente los gastos exactos. Es decir, nosotros conocemos la famosa frase, salimos por las justas de este mes. Entonces, si es que nosotros tenemos una mala administración financiera, una consecuencia es no poder permitirnos generar un ahorro a corto, mediano o largo plazo. También nos impiden gozar o enfrentar algún imprevisto cuando no se detecta a tiempo, ¿no es cierto? Nuestra mala administración, si es que no tenemos una correcta planificación, cuando tengamos un problema por enfermedad, un accidente de tránsito, cualquier cosa que se nos salga de las manos, no vamos a poder cubrirla si es que no tenemos en cuenta nuestra educación financiera. Otra consecuencia es que trae problemas entre la pareja o con todos los miembros aportantes, es decir, si en la familia no se comunica sobre la administración, sobre educarnos para poder tener una buena economía familiar, podremos tener a futuro, a mediano o largo plazo, todo esto nos puede generar una crisis, ¿no? Podemos enfrentar peleas, ¿sí? O inclusive tener temas de discusión constantemente por el tema de dinero. Por último, podemos tomar en cuenta esta consecuencia, ¿no? Se vive el día a día y no se logran metas a largo plazo. Si es que yo gasto para el día, ¿sí? Como se menciona, es un gusto nomás, es por hoy, una vez al mes no hace daño, ¿sí? Eso de vivir el día a día no nos permite tener una planificación futura que nos haga gozar de esos frutos, ¿sí? Si es que nosotros podemos ahorrar para educación, podemos ahorrar para una vivienda, para un transporte, va a ser meritoriamente satisfactorio, ¿no? Entonces, todos esos elementos vamos a tener en cuenta si es que se hace una correcta administración. Caso contrario, vamos a poder ver algunos de estos ejemplos. No son todos, pero son los más significantes. Muy bien, aquí hemos traído un ejemplo de una tablita de presupuesto, la cual la hemos nombrado mi tablita administrativa desde cero. Y nos preguntaremos, ¿qué es? Lo cual es básicamente un cálculo que se debe realizar tomando en cuenta los ingresos previstos y egresos o gastos previstos. Como podemos ver en la imagen, los gastos previstos son los que componen el dinero de los integrantes que aportan a la economía familiar, puede ser papá, mamá o hermanos, mientras que los gastos previstos son aquellas necesidades básicas, ¿no? Expuestas antes como la vivienda, alimentos, salud, educación, vestuarios y préstamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta pues que esta es una herramienta que se puede realizar con todos los integrantes de la familia, ¿sí? Esto ha sido todo, educándonos en familia, Ayu Happy y orientación familiar activa. Agradecemos su atención y esperamos que tomen en cuenta esta herramienta y muy pronto espérennos con más temas. Muchas gracias.